¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comenzamos una primera clase virtual debido a los inconvenientes, a la problemática que sucede con el coronavirus, tomando los recaudos necesarios para estar presentes y acompañarlos en este primer camino, en esta primera parte de lo que tiene que ver con su cursado de la carrera de periodismo deportivo aquí en Red Millennium. Placer inconmensurable recibirlo en lo que será un gran año para todos. Mi nombre es Juan José Aparicio, estoy a cargo de la materia de Fútbol 1. Comenzaremos a transitar un camino plagado de historias, de aventuras, de conocimientos, de nuevas experiencias, porque iremos a la cancha, estaremos presentes en el campo de juego, Superliga con Atlético Tucumán, Primera Nacional con San Martín, Liga Tucumana de Fútbol, conociendo el fútbol desde adentro, conociendo el fútbol desde el campo de juego, desde la palabra de los protagonistas y conociendo además sus historias. Así que ese es el desafío un poquito que tenemos para este año y además conocer y saber que el fútbol es algo más que 90 minutos, es algo más que un partido, que un cotejo. Hay mucho más por detrás, hay muchos intereses en juego y el desafío que nos planteamos es conocerlo, saber de qué se trata realmente el fútbol y es la idea para esta primera clase que tendremos en este 2020. Conocer el fútbol desde atrás, desde su vínculo con la sociedad. Antes que nada, la placa de presentación con el mail con el cual tendremos contacto permanente con todas sus dudas, inquietudes y que puedan acercar cualquier duda que tengan con respecto a la materia ya en la carrera porque estamos aquí para acompañarlos. juanjo.aparicio89@gmail.com es el mail, la vía de contacto que tendremos en este tiempo en que estamos trabajando de esta manera. Y verán que tiene un video, esta placa. Un gol que muchos conocerán, muchos habrán visto, pocos habrán vivido por la edad de ustedes, pero un gol importantísimo no solamente para el fútbol argentino, sino que también para el fútbol internacional. Mediodía de México, Argentina-Inglaterra, la magia de Maradona, la mano de Dios y luego el mejor gol de la historia de los mundiales. A ver cómo decía Víctor Hugo. Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y ese Víctor Hugo Morales en este relato. Un gol que marcó la vida de muchos argentinos que hasta hoy lo recuerdan como algo emocionante y heroico. Y es la idea que en este primer contacto que tenemos de manera virtual, nos contemos mutuamente. Ustedes a través del chat podamos conversar cuál fue el gol que marcó su vida hasta este momento. Puede ser un gol de la selección argentina, un gol de su equipo, un gol del equipo del barrio con los amigos, que termina siempre en un abrazo. Bueno, cuenten cuál es el gol que marcó hasta el momento su vida, ese gol que recuerdan hasta el hartazgo. Antes de meternos de lleno en lo que tiene que ver con el cursado de la materia y con esta primera clase, las condiciones para aprobar Fútbol 1. Asistencias, 75% tienen que tener para poder aprobar la materia. Trabajos prácticos, 75% como publicable, que es el aprobado que ponemos aquí en la institución. Exámenes, habrá 2 parciales y 1 integrador al final de la materia. Y el trabajo práctico final, que será presentado el día del examen final. Un trabajo práctico que es obligatorio para poder aprobar la materia que será cuatrimestral. Luego el próximo año tendrán Fútbol 2, que es complementario a este Fútbol 1. La idea de esta primera clase es conocer el fútbol y su vínculo con la sociedad. Para eso lo haremos desde 5 factores diferentes, conociéndolos y abordándolos. El primer lugar será el sentir del hincha. El segundo, desde la sociología. El tercero, la economía del fútbol. El cuarto, y muy importante para nosotros, el papel de los medios. Y por último, el uso político. Vemos en la imagen 3 videos, 2 videos y una foto, mejor dicho, sobre el rol que tiene el fútbol en la sociedad a manera de ejemplo. Por un lado, el fútbol femenino y su lucha, su revolución para ser aceptado, para ser visible, no solamente como futbolistas, sino también más allá de la línea de cal. Saber que la mujer también forma parte de una transmisión deportiva, de una transmisión radial, televisiva,
de una crónica en un diario, saber que la mujer también está fuertemente vinculada al fútbol en esta revolución que hay por estos tiempos de los derechos de la mujer. Además, vemos dos realidades totalmente diferentes. Por un lado, un partido de barrio que sucede en la esquina, seguramente de la esquina de cualquier casa de ustedes. La cancha como la calle, ¿sí? Allí marcados los arcos. Y por el otro lado, el Mundial, la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia. Ambos son fútbol. Obviamente hay una gran distancia en lo que tiene que ver con poderío económico entre uno y otro, pero en ambos está el sentir del hincha, en el barrio y también en el Mundial presente, dos realidades totalmente diferentes que marcan también lo que es el fútbol. Comenzamos abordando el tema número uno, que es el sentir del hincha. A través de este sentir, sabemos que el fútbol hoy se ha convertido en algo más que el deporte, en algo más que un simple deporte. El fútbol mueve multitudes, es casi una religión para muchas personas. Personas que lo sufren hasta la médula cuando su equipo pierde o desciende, festejan hasta el cansancio por algún triunfo, pero también está la parte negativa, que es la violencia. Vemos en las imágenes, por un lado, el ejemplo del sufrimiento, un hincha de Racing que en aquella etapa negra del club, cuando llegó a la quiebra, dio la vuelta olímpica al estadio de rodillas pidiendo porque el club no desaparezca, como muestra el sentimiento que puede llegar a tener un hincha por el club, por un equipo de fútbol. Después, las peleas que suceden habitualmente en las canchas, no solamente del fútbol argentino, sino del fútbol mundial. La violencia siempre presente cuando hay intereses y la alegría, en este caso el mundial de Rusia, de Brasil 2014, bien digo. Es importante saber que el hincha involucra sentimientos en el partido de fútbol. El hincha es un sujeto pasivo también del fútbol. ¿Por qué? Porque no está involucrado en sí en lo que tiene que ver con la vida del club. No conoce lo que pasa en un entrenamiento, en el vestuario, a nivel dirigencial. Bueno, esa es nuestra tarea, acercar al hincha lo que pasa en el club de sus amores. Hasta aquí no hay nada negativo. Lo malo sucede cuando estos sentimientos nobles en muchos casos se manipulan y se convierten en violencia, en odio hacia la otra persona, hacia el equipo rival. Ahí entra en papel muchos intereses y se sucede la violencia en cada cancha. Avanzamos hacia el siguiente aspecto que vamos a ver con el fútbol y la sociedad y tiene que ver con el fútbol desde la sociología. Vemos dos imágenes, ¿sí? Por un lado el circo romano y por el otro lado el entrenamiento de la selección argentina de fútbol. Pregunto, ¿qué cambió en estos más de 2000 años de historia? Desde aquel circo romano, que era pan y circo, con el cual se intentaba controlar a las masas, manipularlas y distraerlas de la realidad que sucedía en aquel imperio romano. Y lo que sucede hoy en día, donde tenemos, por ejemplo, un mundial de fútbol, donde son 60 días, donde se habla solamente de fútbol. El país deja de tener inflación, deja de tener pobreza, deja de tener problemas sanitarios, problemas de seguridad, y solamente se habla de fútbol. Se utiliza el fútbol como aquel pan y circo de los romanos para tapar muchos aspectos negativos que suceden en la sociedad. Pero también de esta posición hay que marcar que el futbolista es un obrero asalariado, es un trabajador. Y la industria se convierte en el fútbol. El futbolista es un trabajador, vive de esto y trabaja para esto. Un aspecto que tampoco hay que olvidar. Sí, es el postre que todos tenemos en la casa, pero también es un trabajador de esta industria llamada fútbol. La siguiente arista que vamos a abordar en esta relación es el fútbol y la economía. Desde tres lugares. Primero, la publicidad de la camiseta, ¿sí? Equipos que tienen muchísimas publicidades donde muchas veces el color de la camiseta es difícil de visualizar. ¿Por qué se da esto? Primero, por la necesidad de los equipos, de un ingreso económico importante. Y segundo, las empresas que buscan fidelizar al cliente, ¿sí? Seguramente, cuando vemos la marca de una empresa en la camiseta de nuestro equipo, vamos a comprar esta marca ante otra que no está con nuestro equipo, ¿sí? Es un ejemplo de cómo se manipula el fútbol desde la parte económica, ¿sí? Las camisetas y los sponsors. Además, el fútbol busca abrir mercados internacionales. Por ejemplo, el Mundial de Estados Unidos 94, el Mundial de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.
donde el fútbol llegaba a lugares poco tradicionales, pero se buscaba ingresar con el fútbol a estos lugares, ingresar con las publicidades, con los patrocinadores, para abrir mercados emergentes muy importantes a nivel global. No hay que olvidar, chicos y chicas, que el fútbol mueve muchísimo dinero. Si la FIFA fuera un país, estaría entre las 15 potencias mundiales, ¿sí? A nivel económico, a nivel monetario, mueve dinero como un país desarrollado del primer mundo. Por esto la búsqueda de nuevos mercados. Y además, lo económico también interviene en el futbolista, porque el futbolista deja de ser un mero atleta para convertirse en un bien de mercado, en un producto con el cual nos queremos identificar, hace publicidades, queremos su ropa, su peinado, sus zapatillas, sus botines. Se transforma en un bien de consumo el futbolista de esta industria llamada fútbol. Algo también que tiene que ver con la economía y su relación con este deporte. Todos estos son temas que debemos abordar a lo largo de la materia, ¿sí? Mucho más en profundidad. Luego tenemos una faceta importante para nosotros que es el papel de los medios en el fútbol. Cómo el fútbol manipula junto a los medios, a la sociedad. Por ejemplo, el Mundial 78, Argentina campeón mundial, primera vez en la historia. Festejo alocado en el Monumental Antonio Vespucio Liberti, y a 10 cuadras de allí, la tragedia que sucedía en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA, las torturas, las desapariciones, todo esto opacado por el Mundial y callado por los medios. Que vemos en la imagen, por ejemplo, un periódico que decía un país que cambió a partir del triunfo, como si aquel gran triunfo del equipo de César Luis Menotti opacara todo lo que pasaba en aquel entonces en el país. Y lo más lamentable, algo que rompe con la ética de esta noble profesión, tiene que ver con lo que pasó en la revista El Gráfico, donde un periodista escribió, ¿sí?, una carta de ficción inventada de un futbolista holandés, Krol, ¿sí?, algo que sucedió, con lo cual se intentaba demostrar al mundo que Argentina era un país de paz, como decía la carta. Pero para entender un poquito más la relación que tiene el fútbol con la sociedad, lo vamos a abordar desde lo político, ¿sí? ¿Cómo es el rol del fútbol con lo político? El ejemplo más claro es Mauricio Macri, presidente de Boca. Desde allí pasa a la presidencia de la Nación, siendo en el camino jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente, si Macri no hubiese sido presidente de un club poderoso como Boca, difícilmente hubiese llegado a la presidencia. Es uno de los ejemplos que se da en el uso del fútbol en la política. Pero también tiene un lado noble este uso. Tiene que ver cuando el futbolista se mete de lleno en la problemática del país, en lo que sucede en la sociedad, como lo que pasó en Chile y los jugadores de la selección trasandina. Social y económica que atraviesa su país. Se han pronunciado la mayor parte de los máximos referentes de la selección chilena. Charles Aránguiz dijo: al presidente se le escapó de las manos el tema. Si estuviera en mi casa, estaría marchando y luchando con mi gente. Qué valiente, ¿eh? Gary Medel tuiteó hace poco: ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él. Ya le perdono cualquier cosa que hiciera contra nuestro Messi, pero es fantástico ese tipo de pronunciamientos. Claudio Bravo dijo: vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, glaciares, transporte. ¿Algo más? ¿No será mucho? No queremos un Chile de algunos pocos, queremos un Chile de todos. Suro Vidal también se pronunció, dijo: la gente lo está pasando muy mal y estamos diciendo basta. Clarísimo que no quieren más modelo neoliberal, modelo piña. Todo esto sucede con el fútbol. Hay mucha miseria por detrás, hay mucha parte negativa, pero también es emoción, es alegría, es juntarse con amigos. El fútbol pasa por todas las facetas de la vida. Nos mete en todas las emociones posibles un partido de fútbol. Y qué mejor que graficarlo con un cuento, con un corto del negro Roberto Fontana Rosa, Viejo con árbol, para disfrutar y conocer un poquito más de lo que significa el fútbol para la sociedad.
Maestro, maestro, disculpe, ¿está escuchando Central Córdoba? No, música. ¿Algún tanguito? Música clásica. Hay un programa de música clásica los sábados en radio. Pero a usted le gusta el fútbol, ¿no? Porque nosotros lo vemos que viene los sábados a vernos cómo jugamos. Como muchachos jodemos siempre que usted es el único hincha que tenemos. Usted, el hijo de Norberto, los dos de Gauna y el sobrino de Mosca. Son aquellos que están allá. Sí. Me gusta el equipo de ustedes. Es aguerrido, me gusta. Me gusta. Yo también en mi época jugué al fútbol. Y además está muy emparentado con el arte. Muy emparentado. Mire nuestro arquero, por ejemplo. La continuidad de la frente con la nariz. La expansión de los pectorales, la curvatura de los muslos. La tensión en los dorsales. Eso, mi amigo, eso es la escultura. Eso es la escultura. Fíjese, por ejemplo, el relumbrón intenso de nuestras camisetas, amarillo cadmio con esa veladura cuasi naranja, producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel de la camiseta rival y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados, y los golpes de efecto de ese ocre, sepia, siena de los muslos vivaces, dignos de un bacon. Aprécielo así con los ojos entrecerrados. No, entrecerrados. Eso, mi amigo, eso es la pintura. Observe allá la carrera intensa del delantero de ellos y el 4 nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio para ganar el equilibrio. Bueno, eso es la danza. Escuche ahora, escuche. Escuche los golpes de la pelota, el piso, el rasguido, el chasquido de los botines contra el césped. La respiración queda y agitada de los hombres. El pitazo del referí. Eso es la música. Fíjese usted, por ejemplo, ese jugador tirado en el suelo, revolcándose como si lo hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor.
y reclamando histriónicamente justicia, y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto, y los nuestros creando una duda, llorando falsamente, amargados por la injusticia. Bueno, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? Referís la recalcada concha de tu madre. ¿Y eso? ¿Qué es? Eso es el fútbol. Lo dice Luis Brandoni en este corte de Fontana Rosa. Eso es el fútbol. El arte, la música, la pintura, pero también es todo lo que vimos en la primera parte de esta clase. El desafío para ustedes, al término de este video, es que cuenten qué es el fútbol para ustedes. Un trabajo que será enviado al mail que informé al comienzo, juanjo.aparicio89@gmail.com. 10 líneas contando qué es el fútbol para ustedes, qué significa el fútbol, sin usar la palabra pasión, una palabra usada hasta el hartazgo cuando se habla del fútbol, ¿sí? ¿Qué es el fútbol? Cortito, preciso, 10 líneas máximos, sin usar la palabra pasión, que es para ustedes. Terminamos esta primera clase virtual de Fútbol 1. Esperemos que todo lo que acontece con el coronavirus pase rápidamente por la provincia y podamos ya tener un trato mucho más cercano, mucho más personal en el aula y en nuestra querida Red Millennium. Será hasta la próxima. Placer inconmensurable. Abrazo grande para todos.